Capítulo 1. El alma de la construcción en barro. Entender antes de mezclar. Construir con barro no es simplemente juntar tierra y agua, como algunos creen. Es un acto que combina ciencia, arte, tradición y respeto por la tierra. Antes de siquiera mojar las manos, hay que comprender por qué el barro, bien preparado, puede durar siglos y brindar un confort que el cemento moderno jamás podrá imitar. El barro como material vivo. El barro es una mezcla natural de arena, arcilla y limo, con proporciones que, al estar equilibradas, crean una masa fuerte, maleable y con capacidad para respirar. La respiración del barro es un concepto crucial. Significa que las paredes permiten el paso del vapor de agua, evitando condensaciones internas y regulando la humedad de la casa. Una vivienda con paredes de barro siempre mantiene una temperatura más agradable y un aire más saludable. Pero aquí está la primera clave. No todo barro es igual. La arcilla es el elemento que actúa como pegamento natural, mientras que la arena le da resistencia a la compresión y el limo ayuda a suavizar la textura. Una mezcla con demasiada arcilla será muy plástica, pero al secarse se agrietará. Una mezcla con demasiada arena será dura pero quebradiza. El equilibrio es lo que hace que un muro dure generaciones. Aprender a leer la tierra. Antes de pensar en proporciones exactas, hay que conocer el barro que se tiene a mano. Los constructores tradicionales nunca usaban una fórmula matemática rígida, sino que evaluaban la tierra con las manos, la vista y sí, incluso el oído. Al tomar un puñado húmedo y apretarlo, la forma en que se mantiene o se desmorona da pistas sobre su composición. Si la bola de barro se rompe con facilidad, hay demasiada arena. Si se deforma como plastilina sin romperse, tiene demasiada arcilla. Si mantiene la forma pero se siente suave, está cerca del punto ideal. Esta observación sensorial es un conocimiento que se afina con la práctica. Cada terreno tiene una personalidad distinta y el constructor debe escucharla. La búsqueda de la proporción perfecta. En términos generales, la mezcla ideal para construcción con barro suele rondar 2 partes de arena por 1 parte de arcilla. Pero esto no es una regla fija, sino un punto de partida. El porqué de esta relación es simple. La arena proporciona resistencia mecánica y la arcilla actúa como aglutinante. Si la proporción se inclina demasiado hacia la arcilla, el muro absorberá demasiada humedad y se agrietará al secarse. Si se inclina hacia la arena, perderá cohesión y se desmoronará con el tiempo. La mejor manera de encontrar tu mezcla ideal es hacer pequeñas pruebas. Preparar 3 o 4 combinaciones distintas, moldearlas en ladrillos o placas pequeñas y dejarlas secar al sol durante varios días. Observar cuáles se agrietan y cuáles mantienen su forma ayudará a encontrar la fórmula exacta para tu terreno. El agua. Menos es más. Uno de los errores más comunes es creer que cuanto más agua se le ponga al barro, más fácil será trabajarlo. Esto es cierto al inicio, pero desastroso a largo plazo. Un exceso de agua rompe la estructura interna de la mezcla, separando la arcilla de la arena y provocando retracciones al secarse. El agua debe ser la justa, para que el barro sea maleable, pero mantenga consistencia. Si la mezcla se escurre entre los dedos, está demasiado líquida. Si se quiebra al amasar, está demasiado seca. Además, el agua usada debe ser limpia y sin exceso de sales, ya que éstas pueden manchar o debilitar la estructura. Los antiguos constructores buscaban manantiales o aguas de lluvia para este fin. Paciencia. El ingrediente invisible. El barro no es un material de construcción para quien busca inmediatez. Debe reposar, fermentar y asentarse. Este reposo permite que las partículas de arcilla absorban el agua de manera uniforme y se adhieran firmemente a los granos de arena. Algunas tradiciones recomiendan dejar la mezcla tapada con lona durante 1 o 2 días antes de usarla, removiéndola de vez en cuando para que respire. La paciencia también es necesaria en el secado. El barro no debe exponerse a un sol intenso durante las primeras horas, pues se agrietará. Lo ideal es un secado gradual, con sombra parcial y ventilación natural. El valor cultural y ecológico de la mezcla. Trabajar con barro no solo es una elección técnica, es un acto ecológico y cultural. Es utilizar un material que no contamina, que puede ser reutilizado y que se integra en el ciclo natural. Además, cada pared construida con barro cuenta una historia. La de quienes la hicieron, la del terreno de donde se extrajo,
la del clima y la comunidad que la habita. En la construcción moderna, muchas veces olvidamos que la casa no es solo un refugio, sino una extensión del paisaje. El barro nos recuerda que no hay muro que no esté conectado con la tierra que lo sostiene. Capítulo 2. Preparación del barro. El ritual antes de la obra. Antes de poner una sola mano sobre el muro, el barro necesita pasar por un proceso de preparación que es tanto técnico como casi ceremonial. Quien trabaja con barro no es simplemente un obrero, es un artesano que entiende que cada paso previo definirá la calidad y la durabilidad de la construcción. La elección del lugar para preparar la mezcla. No se puede preparar el barro en cualquier sitio. El área debe ser plana, limpia y con espacio suficiente para manipular la mezcla sin que se contamine con piedras grandes, raíces o basura. La superficie ideal es un piso de madera, cemento o incluso una lona gruesa extendida sobre el suelo. Esto no es solo por orden. Evitar que el barro se mezcle con elementos no deseados mejora su cohesión y resistencia final. En las construcciones tradicionales, a menudo se elegía un lugar cercano a la fuente de agua y protegido del viento fuerte. Esto ayudaba a evitar que la mezcla se secara demasiado rápido o que se lavara con una lluvia repentina. El orden de los ingredientes. Al preparar la mezcla, el orden importa. Primero se coloca la arena, luego la arcilla y por último el agua. Esta secuencia ayuda a distribuir la humedad de forma más uniforme, evitando que se formen bolsas de barro demasiado húmedas o grumos secos. Cuando se revuelven ambos elementos secos antes de añadir el agua, se obtiene una masa más homogénea y fácil de trabajar. Aquí entra un concepto importante. La arcilla absorbe agua de manera más lenta que la arena, por lo que si agregas agua demasiado rápido, las partículas de arcilla no tendrán tiempo de hidratarse bien, y el resultado será una mezcla con zonas débiles. El amasado. Trabajo físico y conexión con el material. El amasado no es solo mezclar, es trabajar la textura hasta que todos los componentes se integren perfectamente. Hay dos formas tradicionales de hacerlo, con los pies, caminando y pisando la mezcla repetidamente sobre una lona. Este método permite sentir la humedad y la consistencia, ajustándola en el momento. Con herramientas, como palas o asadones, para quienes trabajan con grandes volúmenes o prefieren menos contacto directo. El trabajo con los pies tiene una ventaja cultural y técnica. Crea una relación física con el material. En algunas comunidades, este momento es colectivo, con música y conversación, reforzando el carácter social de la construcción en barro. El tiempo de reposo. Una vez que la mezcla alcanza la textura deseada, no se usa de inmediato. Se cubre con una lona para que repose entre 1 y 2 días. Durante este tiempo, las partículas de arcilla terminan de absorber la humedad, aumentando su capacidad de adherencia. Este reposo también ayuda a que la mezcla sea más plástica y trabajable, evitando que se endurezca mientras se aplica. En construcciones tradicionales se aprovechaba este tiempo para avanzar con la estructura de madera o bambú que soportaría el barro. Ajustes durante el proceso. El barro habla mientras se prepara. Si se ve que la mezcla está demasiado suelta, se añade más arena. Si se nota quebradiza, se agrega más arcilla o un poco de agua. Estos ajustes son esenciales porque la humedad ambiental, la temperatura y hasta la hora del día pueden alterar la consistencia. Por ejemplo, un día muy caluroso y seco puede absorber el agua de la mezcla más rápido, requiriendo ajustes constantes. Ignorar estos detalles lleva a errores que después son muy difíciles de corregir en la estructura final. Preparar más de lo que se necesita. Un truco aprendido por los constructores experimentados es preparar un poco más de mezcla de la que calculas que usarás. El barro preparado que sobra y se cubre bien puede durar varios días sin perder calidad. Así, si surge una reparación o una capa adicional, ya se cuenta con material listo. Esta previsión ahorra tiempo y energía, y evita la tentación de usar mezclas apresuradas de última hora, que comprometen la calidad del trabajo. Una tradición que va más allá de la técnica. En muchas culturas, el momento de preparar el barro es una celebración. No se trata solo de un material, sino del inicio de un proyecto que unirá a la familia o a la comunidad. La preparación se acompaña de historias, canciones y la transmisión oral de conocimientos que no se encuentran en manuales. Por eso, cada mezcla no es simplemente arena, arcilla y agua.
es la memoria viva de un oficio que ha resistido siglos. Capítulo 3. Técnicas de aplicación del barro en la construcción. Una vez que el barro está perfectamente preparado, llega el momento de aplicarlo sobre la estructura. Aquí es donde la paciencia, la técnica y el respeto por el material se convierten en aliados inseparables. El barro no es como el cemento que se endurece rápido y te perdona algunos errores. Al contrario, requiere manos cuidadosas y atención a los detalles para que el trabajo dure décadas. Preparación de la superficie. Antes de aplicar la primera capa, la superficie debe estar lista para recibir el barro. Si es una estructura de madera, bambú o caña, conviene humedecerla previamente para que no absorba de golpe el agua de la mezcla. Este simple paso evita que el barro pierda humedad demasiado rápido y se agriete al secar. En construcciones de adobe o tapial, la superficie se raspa ligeramente para crear microgrietas y texturas que ayuden al barro fresco a adherirse mejor. Las paredes lisas son enemigas de una buena unión. El primer contacto, la capa de agarre. El barro no se coloca directamente en su grosor final. Se empieza con una capa de agarre o imprimación, más líquida y delgada, que penetra en la superficie y crea un puente entre el muro y las capas posteriores. Esta capa se aplica con las manos o con una paleta, presionando para que se adhiera bien. Esta primera aplicación tiene una función clave: igualar la absorción de humedad y asegurar que las capas siguientes no se desprendan. Es como sembrar la tierra antes de plantar, preparando el terreno para lo que vendrá después. Capas intermedias. Construcción del espesor. Tras la capa de agarre, se aplican capas intermedias más gruesas. Aquí es donde se forma el cuerpo del muro o el revestimiento. La técnica más tradicional consiste en tomar una porción de barro con las manos y lanzarla suavemente contra la pared para que se adhiera con fuerza, luego alisar con la palma o con una herramienta. El grosor no debe ser excesivo en una sola aplicación, pues el peso y la humedad pueden hacer que la mezcla se deslice hacia abajo. Lo ideal es trabajar en capas de entre 1 y 3 centímetros, dejando que cada una se asiente antes de colocar la siguiente. Secado controlado entre capas. Cada capa necesita tiempo para asentarse antes de recibir la próxima. No se trata de esperar a que esté completamente seca, sino a que haya perdido el exceso de humedad y sea estable al tacto. Este proceso puede tomar horas o días, según el clima. En ambientes muy secos, cubrir la pared con tela húmeda o mantener sombra parcial evita un secado demasiado rápido que provoque grietas. Este paso es vital porque un secado desigual genera tensiones internas en el barro, debilitando el muro. Acabado final, la capa protectora. La última capa, también llamada capa de acabado, se prepara con barro más fino, filtrado para eliminar partículas grandes y a veces mezclado con fibras vegetales cortas como paja, crin o estopa. Esto mejora la resistencia superficial y ayuda a evitar microgrietas. Esta capa no solo protege, sino que también da el carácter estético a la pared. El acabado puede dejarse liso, pulido con una piedra, o incluso con texturas decorativas que cuenten una historia visual. Herramientas y manos, dos estilos que se complementan. El barro puede aplicarse con paletas, espátulas o llanas, pero las manos siguen siendo la herramienta más versátil y sensible. El contacto directo permite sentir la humedad, la cohesión y la forma en que la mezcla se agarra a la superficie. Muchos artesanos combinan ambas técnicas, manos para las primeras capas y herramientas para los detalles finales. La unión entre técnica y tiempo. En la aplicación de barro, el tiempo y la técnica son inseparables. Avanzar demasiado rápido puede provocar desprendimientos o grietas. Demasiado lento puede dejar partes mal integradas. Por eso, el constructor debe aprender a leer la pared, sentir cuándo está lista para recibir más peso y humedad. La satisfacción de ver crecer el muro, aplicar barro es un proceso lento, pero ver cómo cada capa se suma a la anterior, fortaleciendo y embelleciendo el muro, es una experiencia profundamente gratificante. En este punto, la construcción deja de ser solo un trabajo y se convierte en una obra viva, donde cada huella de mano es testimonio del esfuerzo y la dedicación puestos en la tarea. Capítulo 4. Reforzando y protegiendo el barro para una vida larga. El barro, aunque noble y resistente cuando está bien trabajado, sigue siendo un material natural que necesita protección y refuerzo para resistir el paso del tiempo, la lluvia, el viento y el sol.
Un muro de barro bien reforzado no solo dura décadas, sino que puede superar en confort y durabilidad a muchas construcciones modernas si se entiende cómo y por qué protegerlo. El papel de las fibras en la mezcla. Una de las formas más antiguas y efectivas de reforzar el barro es incorporar fibras vegetales cortas, paja, heno, crin, cabuya o incluso hojas trituradas, directamente en la mezcla. ¿Por qué funciona? Las fibras actúan como microrefuerzos que distribuyen las tensiones internas, evitando que las grietas se propaguen. Además, absorben y liberan humedad de manera más gradual, lo que ayuda a que el barro se seque de forma uniforme. La cantidad ideal suele ser la suficiente para que al tomar un puñado de mezcla se vean fibras distribuidas de forma homogénea, pero sin crear huecos ni apelmazarse. Refuerzos estructurales invisibles. En muros grandes o en zonas que recibirán más peso, como esquinas o marcos de puertas y ventanas, es recomendable colocar refuerzos internos. Esto puede ser un entramado de caña, varas delgadas de madera o mallas vegetales que se integren con el barro durante la aplicación. Este soporte invisible evita que el muro sufra hundimientos o desplazamientos con el tiempo. En construcciones más contemporáneas que mezclan técnicas, incluso se usan mallas de yute o fibras naturales tejidas para mejorar la cohesión interna de la pared sin recurrir a elementos sintéticos. Protegiendo de la lluvia. El enemigo silencioso. La humedad constante es la mayor amenaza para el barro. Por eso, el diseño arquitectónico es clave. Aleros anchos, bases elevadas y canales de drenaje alrededor de la vivienda son medidas fundamentales. Un muro de barro que se moja directamente con cada lluvia se erosionará en poco tiempo, pero uno protegido por un buen alero puede mantenerse casi intacto por años. En algunas tradiciones, después del secado completo, se aplican recubrimientos naturales como lechadas de cal o mezclas de barro muy fino con estiércol fresco. Esto crea una capa repelente al agua que, además, es transpirable. El sol, aliado y amenaza. El sol ayuda al secado, pero también puede dañar si incide de forma directa e intensa durante muchos días. La radiación prolongada puede provocar microfisuras y pérdida de color en la superficie. La solución es sencilla: mantener sombra parcial durante el secado inicial y después aplicar acabados que contengan pigmentos naturales que protejan de los rayos UV. Reparaciones preventivas. Un muro de barro no se deja olvidado una vez terminado. Revisarlo cada cierto tiempo y reparar pequeñas fisuras antes de que crezcan es una práctica que garantiza su longevidad. La reparación temprana es mucho más sencilla y consume menos material que restaurar una pared deteriorada. Esto se hace humedeciendo ligeramente la zona dañada, aplicando una mezcla fresca compatible con la original y alisando hasta integrarla sin que se note la reparación. La filosofía de cuidar lo natural. Reforzar y proteger el barro no es luchar contra su naturaleza, sino trabajar con ella. Es aceptar que el barro, como todo material vivo, envejece, y acompañar ese proceso con cuidado y mantenimiento. En este sentido, una casa de barro se parece más a un jardín que a un bloque de cemento. Requiere atención periódica y, a cambio, ofrece un ambiente saludable, bello y conectado con la tierra. Capítulo 5. Decoración, acabados y personalización de construcciones de barro. Construir con barro no significa resignarse a una estética rústica sin personalidad. Al contrario, el barro es un material extraordinariamente versátil, capaz de adaptarse a estilos arquitectónicos muy distintos y de transformarse en una auténtica obra de arte cuando se trabaja con creatividad y paciencia. En este capítulo exploraremos cómo se puede embellecer, personalizar y dar identidad a una casa de barro, sin perder de vista que la decoración también puede cumplir funciones prácticas como proteger, aislar o reforzar. 1. La textura como lenguaje. La primera gran decisión en los acabados es la textura. Un muro de barro puede ser liso como un espejo o rugoso y artesanal. Acabado liso. Se consigue aplicando una capa muy fina de mezcla tamizada y alisándola con llana de metal o madera. Refleja más luz y da un aspecto elegante. Acabado rugoso. Conserva la huella de la mano o la herramienta, aportando un carácter más orgánico y una conexión visible con el proceso de construcción. La elección no es solo estética. Un acabado más rugoso puede disimular mejor pequeñas grietas, mientras que uno liso facilita la limpieza. 1.
Colores naturales y pigmentos. El barro ya posee su propia paleta, que va desde ocres claros hasta marrones profundos. Sin embargo, se puede ampliar la gama usando pigmentos naturales como óxidos de hierro, rojos y amarillos, carbón vegetal, negro o cal teñida con minerales. Estos pigmentos se mezclan con la última capa de barro o con el recubrimiento final. En permacultura, se prefiere no usar pinturas sintéticas porque impiden que el barro respire, atrapando humedad y acortando la vida del muro. 2. Relieves y molduras. Una de las ventajas del barro es que permite trabajar en relieve directamente sobre la superficie húmeda. Esto abre la puerta a frisos decorativos en la parte superior de las paredes, marcos en puertas y ventanas con formas curvas o geométricas, motivos inspirados en la naturaleza, como hojas, flores o espirales. Estos detalles no solo embellecen, algunos relieves actúan como rompegotas o como refuerzos en zonas expuestas. 1. Integración de elementos funcionales. La personalización no es solo visual. En una pared de barro se pueden integrar repisas, nichos y pequeños armarios excavados en la masa aún húmeda. También se pueden empotrar botellas de vidrio de colores para crear efectos de luz o piezas de cerámica que funcionen como ventilaciones decorativas. 2. Protección con belleza. Un acabado bien diseñado protege. Por ejemplo, lechada de cal coloreada, además de dar tono, sella la superficie contra el agua. Barnices naturales a base de aceite de linaza y cera de abeja. Aportan un brillo sedoso y repelen la humedad. Recubrimientos mixtos con fibras cortas para evitar que las microfisuras avancen. 1. El alma del lugar. La personalización también tiene un componente cultural y emocional. En muchas comunidades, las casas de barro llevan símbolos que representan la historia familiar, el respeto a la naturaleza o la identidad del grupo. Estos acabados no son simples adornos, son un lenguaje visual que conecta generaciones. Decorar una casa de barro es cerrar un ciclo. Desde la tierra cruda hasta el último detalle, el proceso es una declaración de principios. Se puede vivir de manera sostenible y al mismo tiempo rodearse de belleza. Lo importante es que cada acabado, cada color y cada forma mantenga el espíritu del barro, natural, respirable, vivo y en armonía con el entorno.